Bienvenidos. Tema: Genubaro. Agenda. Evolución fisiológica de las extremidades inferiores. ¿Cómo se da la evolución fisiológica de las extremidades inferiores? Los niños, durante su crecimiento, experimentan cambios considerados fisiológicos y constituyen un importante motivo de consulta. Los recién nacidos y lactantes menores van a presentar un discreto genubaro, el cual será fisiológico hasta aproximadamente los 9-12 meses. Ya entre los 18 a 24 meses de edad existe una alineación entre el muslo y la pierna, por lo que el ángulo muslo-pierna es 0 grados. Ya pasada dicha edad, entre los 3 años y 4 años, la conformación angular se invierte y el niño irá presentando un genuvalgo progresivo. Entre los 7 a 8 años, la alineación muslo-pierna presenta una discreta tendencia al valgo, que es como se mantiene hasta la edad adulta. Recapitulemos entonces. Al inicio es normal tener un genubaro, esto es fisiológico. A partir de los 2 años hay un alineamiento progresivo. Posteriormente el niño tiene que pasar a un genuvalgo, que también es fisiológico, entre los 3 y 4 años. A los 4 años ya tiene que tener el valgo fisiológico. A los 7 años hay un alineamiento nuevamente de las piernas. El genubaro es el desplazamiento externo de la rodilla. Debemos considerar el eje del fémur y el eje de la tibia. El eje longitudinal del fémur está en abducción y el eje de la tibia en aducción. Estos van a formar un ángulo abierto, es decir, en paréntesis. También se le denomina rodillas de vaquero. Como podemos observar, el genubaro da como resultado unas piernas arqueadas, también denominadas rodillas de vaquero o en posición en paréntesis. El genubaro también aumenta el riesgo de osteoartrosis por una desviación del eje mecánico, lo que aumenta la carga en el compartimiento medial. Esto además produce un daño en el cartílago de la articulación tibiofemoral, aumentando el riesgo de desarrollar osteoartrosis. Aquí también podemos observar cómo el varo aumenta la carga en el compartimiento medial. En la imagen radiográfica podemos ver la artrosis, sobre todo severa, a nivel del compartimiento medial de la articulación. Clasificación. El genubaro se puede clasificar en 4 grupos: el fisiológico, el crecimiento asimétrico, enfermedades metabólicas, displasias esqueléticas. Estos 3 últimos son patológicos. El genubaro fisiológico es una combinación torsional frecuente que es secundaria a la posición intraútero en niños que caminan muy pronto, niños con sobrepeso, los que utilizan andador. Lo habitual es que corrija espontáneamente con el crecimiento y el desarrollo normal. La persistencia del varo más allá del 2.º año es denominada patológica. Las causas de esta patología incluyen la epifisiodisis asimétrica, traumáticas, infecciosas, tumorales, enfermedad de Blount, las enfermedades metabólicas del hueso, como déficit de vitamina D, raquitismo, hipofosfatasia, y las displasias óseas, como el enanismo, displasias metafisiarias, además de enfermedades congénitas y neuromusculares. Es importante diferenciar el genubaro fisiológico del raquitismo y las displasias esqueléticas. El raquitismo se asocia a alteraciones óseas clásicas apreciables en radiografía simple, con metáfisis ensanchadas y desflecadas, acompañada de ensanchamiento de las fisis. Para el diagnóstico de genubaro debemos considerar 4 aspectos. Uno es la edad, la reductibilidad, la simetría y la distancia intercondilia. La edad la vamos a determinar con la anamnesis y los otros 3 puntos, reductibilidad, simetría y distancia intercondilia, con el examen físico.
Para el examen físico, la posición es el paciente de pie con los pies los más juntos posibles. Entonces nosotros vamos a hacer la observación de los miembros inferiores. Aquí podemos observar el geno varo. Luego vamos a medir con una regla o con un centímetro la distancia intercondilia. Para valorar la reductibilidad, el paciente tiene que estar en la camilla en la posición de cúbito supino. Debemos aproximar los tobillos, observaremos el geno varo y realizaremos una presión suave en las rodillas desde lateral hacia la línea media. Si es reductible, suavemente debe lograr juntar las rodillas. Si es irreductible, no se logrará juntar. ¿Cómo consideramos entonces que es un geno varo fisiológico? Consideramos los 4 aspectos: la edad, reductibilidad, simetría y distancia intercondilia. Con respecto a la edad, debe ser una edad varoide, es decir, hasta los 2 años. La reductibilidad la evaluamos el paciente en la camilla, boca arriba, juntamos las rodillas, es decir, las aproximamos hacia la línea media. Si esto reduce suavemente, es reductible. También observaremos la simetría. Ambos miembros inferiores deben verse iguales, simétricos. Por último, consideramos la distancia intercondilia. Vamos a hacer la medición con la regla o con un centímetro entre ambos cóndilos. La medición debe ser menor de 6 centímetros. Con todos estos aspectos, finalmente diremos que es geno varo fisiológico. Vemos lo importante que es hacer una anamnesis adecuada y considerar los antecedentes familiares. Se hace un seguimiento hasta los 2 años, 24 meses. Con respecto a las características importantes en este paciente, 1. Consideramos la edad, que se encuentre en la edad varoide, que sea además bilateral, simétrico y reductible. En este caso tenemos un paciente de 20 meses, ya nos dan el dato que es un geno varo reductible. Consideramos los 4 aspectos ya mencionados antes: edad, reductibilidad, simetría y distancia intercondilia. Con respecto a la edad, 20 meses se encuentra dentro de la edad varoide. La edad varoide es hasta los 2 años. Acerca de reductibilidad, nos dicen ya que es reductible. No olvidemos que para valorar reductibilidad, el paciente tiene que estar en la camilla, en decúbito supino, y vamos a aproximar las rodillas hacia la línea media. Si logra juntar suavemente, es reductible. Acerca de la simetría, observamos que los miembros inferiores son simétricos. Y por último, realizaremos la medición de la distancia intercondilia. Para esto el paciente tiene que estar de pie. Nosotros vamos a medir la distancia con una regla o con un centímetro entre ambos cóndilos. No tenemos el valor exacto, pero clínicamente podemos observar que es menos de 6 centímetros. Si cumple entonces todos estos criterios, podemos decir que es un geno varo fisiológico. Geno varo fisiológico. En la primera imagen mostramos una niña menor de 2 años con geno varo fisiológico. La segunda imagen muestra un caso donde también es varo fisiológico, pero es un poco ya más extremo. El paciente tiene 16 meses. Felizmente se resolvió espontáneamente a los 3 años. Para el geno varo patológico también se consideran los 4 aspectos ya mencionados, es decir, la edad, la reductibilidad, la simetría y la distancia intercondilia. Entonces, con respecto a la edad, si el paciente no está dentro de la edad varoide, es decir, más de los 2 años, ya es un punto a favor de que es patológico. Acerca de reductibilidad, si el paciente, cuando se le evalúa y se trata de aproximar sus rodillas a la línea media, no reduce,
esto es irreductible y también es a favor de un geno varo patológico, que sea asimétrico o que sea unilateral y que la distancia intercondilia sea mayor o igual a 6 centímetros. Todos esos aspectos nos hablan de geno varo patológico. No tienen que cumplirse todos, puede ser solamente con uno y ya nos está dando información de que es patológico. Aquí vemos otro caso de un paciente de 35 años. El geno varo ya nos da la información de que es irreductible y la distancia intercondilia es 6 centímetros. Nuevamente consideramos los 4 aspectos: edad, reductibilidad, simetría y distancia intercondilia. Con respecto a la edad, no está dentro de la edad varoide. Ya sabemos entonces que la edad varoide es hasta los 2 años. Este es un punto a favor de que es patológico. Acerca de reductibilidad, nos dicen ya que es irreductible, otro punto a favor. Sobre la simetría, observamos que el lado izquierdo está más pronunciado, entonces es asimétrico. Y por último, la distancia intercondilia nos dicen que es 6 centímetros. Entonces cumple todos los puntos para ser un geno varo patológico. Geno varo patológico. Es considerado patológico cuando durante el examen físico se encuentran algunos de los siguientes parámetros: que sea asimétrico, como en la siguiente imagen, que sea irreductible. Si nosotros medimos con un goniómetro, encontraremos el ángulo muslo-pierna. Este es el goniómetro, mediríamos este ángulo, y este ángulo sea mayor de 15 grados. La distancia entre los cóndilos más de 6 centímetros. Nosotros mediremos la distancia. Si el ángulo femorotibial es mayor de 15 grados, esto valorado en una radiografía panorámica, y cuando la edad esté fuera de los parámetros de edad varoide. Es importante tener en cuenta estas otras consideraciones de anormalidad, entre las cuales tenemos deformidades angulares acompañadas de talla baja, percentil menos de 5, ejemplo, pacientes con acondroplasia, displasias esqueléticas, enfermedades metabólicas como el raquitismo, asociación con inestabilidad de rodilla, agenesia de ligamentos cruzados, hemimelia fibular, presencia de deformidades angulares múltiples y características dismórficas, osteogénesis imperfecta y displasias esqueléticas. Radiografía panorámica de miembros inferiores. Está indicada para evaluar un geno varo patológico. Se iniciará con la evaluación del eje mecánico y los diferentes ángulos, tales como el ángulo femorotibial. Este está formado entre los ejes del fémur y la tibia. Este ángulo tiene una amplitud en varo de 15 grados en los recién nacidos, se alinea a los 18 meses, es de 12 grados en valgo a los 2-3 años y de 7 a 8 grados en valgo en los adultos. Además tenemos el ángulo metafisiario y deficiario. Este es un ángulo que conecta los picos de la metáfisis y una línea perpendicular al eje longitudinal de la tibia. Estos dos ángulos deben ser evaluados por el médico fisiatra. Ahora vemos algunos casos. Paciente de 11 meses con las rodillas arqueadas. En el examen físico se observa simetría de ambos miembros inferiores, el geno varo es reductible y la distancia intercondilia es 4 centímetros. Recordamos nuevamente lo que ya habíamos considerado antes. La edad, el paciente está dentro de la edad varoide. Reductibilidad es reductible, simetría es simétrico y la distancia intercondilia es menos de 6 centímetros. Podemos decir entonces que es un geno varo fisiológico. Ahora tenemos la información de otro paciente que también tiene 11 meses, que tiene simetría en ambos miembros inferiores, pero el geno varo es parcialmente reductible y la distancia intercondilia es 7 centímetros. Entonces, consideramos la edad, este es un punto a favor de fisiológico. Reductibilidad
ya no es tan reductible, ahí dice que es parcial. Simetría es simétrico y la distancia intercondilia supera los 6 centímetros, 7 centímetros. En este caso, consideramos como diagnóstico presuntivo genuvaro patológico. Habría que hacer más estudios, referirlo a un médico fisiatra. Aquí tenemos un paciente de 11 meses que tiene también las rodillas arqueadas. En el examen físico es notoria la asimetría de los miembros inferiores, el genuvaro es parcialmente reductible y la distancia intercondilia es 7 centímetros. Consideramos los 4 aspectos. La edad está dentro de la edad varoide. Acerca de reductibilidad ya nos dice que es parcialmente reductible. Sobre la simetría es marcadamente asimétrico y la distancia intercondilia es más de 6 centímetros. En este caso, estamos ante un genuvaro patológico. Ahora vemos una paciente de 15 años con las rodillas arqueadas. En el examen físico hay simetría de miembros inferiores, el genuvaro es irreductible y la distancia entre los cóndilos es 10 centímetros. Volvemos al cuadro. La edad está fuera de la edad varoide. Reductibilidad nos menciona que es irreductible. Simetría observamos que es simétrico. Y la distancia intercondilia supera los 6 centímetros. Es 10 centímetros. En este caso, con estas opciones podemos diagnosticar un genuvaro patológico. Aquí tenemos otra paciente. Tiene 3 años con las rodillas arqueadas. En el examen podemos observar asimetría de miembros inferiores, el genuvaro es parcialmente reductible y la distancia intercondilia es 5 centímetros. Vamos al cuadro. En la edad ya no está dentro de la edad varoide, ya tiene 3 años. Recordemos que para 3 años debería tener ya un genuvalgo fisiológico. Con respecto a reductibilidad, nos dan la información que es parcialmente reductible. Acerca de la simetría, podemos observar que es asimétrico, es más predominante en el lado derecho y la distancia intercondilia es 5 centímetros. En este caso no superó los 6. Pero con estos datos nosotros ya podemos decir que es un genuvaro patológico, porque ya tenemos la edad, tenemos la reductibilidad, tenemos la asimetría. Entonces, recordemos que para nosotros poder diferenciar si es un genuvaro fisiológico o es un genuvaro patológico, hay que considerar la edad, reductibilidad, simetría y la distancia intercondilia. Uso de la ficha de detección de trastornos posturales en niños y adolescentes de 7 a 17 años. Evaluación estática. Desde la vista anterior vamos a observar los miembros inferiores. En el caso de genuvaro, el paciente va a estar en una posición bípeda, los pies juntos y realizaremos la medición de la distancia intercondilia. El valor se anota aquí en centímetros. Además, vamos a observar el alineamiento comparativo de miembros inferiores, es decir, si ambas piernas están iguales, son simétricas, marcamos este cuadro. Y en el caso de encontrar asimetría, por ejemplo, uno más pronunciado que el otro, marcaremos este. Usaremos este ítem para evaluar a partir de los 7 años. Recordemos que a los 7 años los pacientes ya deben tener las piernas alineadas, las piernas rectas. Entonces, de encontrarlo así, marcamos este cuadro. Si vemos un paciente con genuvalgo, este será patológico cuando la distancia intermalular es más de 2 centímetros. Marcaríamos acá. Y en el caso de genuvaro patológico, cuando la distancia intercondilia es más de 1 centímetro. Se marca acá. Manejo en el primer nivel de atención de salud. En el primer nivel se van a tratar todos los casos fisiológicos,
mediante observación y se recomendarán a los padres algunas pautas generales. Por ejemplo, evitar el sobrepeso, ya que favorece las piernas arqueadas. Cuando el niño está iniciando la marcha, se debe evitar usar el andador, está totalmente prohibido. Una opción es usar este caminador, de manera que el pequeño lo pueda empujar. Pautas de ejercicio postural en el primer nivel de atención. Existen algunos ejercicios funcionales que se pueden tener en cuenta, como en esa imagen se observa el ejercicio funcional llamado pingüino. El paciente se encuentra con las rodillas juntas y los tobillos juntos en rotación externa de los pies y comienza a caminar. Estos ejercicios pueden ser indicados desde el primer nivel de atención. En esta diapositiva se muestra el ejercicio funcional llamado oso, el paciente con rodillas semijuntas y pies en rotación externa. Otros ejercicios que se podrían indicar es caminar con el borde interno del pie o caminar con una pelota entre las piernas a la altura de las rodillas. Manejo el nivel de atención como médico rehabilitador. Todos aquellos casos considerados patológicos deben ser derivados para una evaluación con el especialista. El manejo de rehabilitación siempre es en equipo multidisciplinario y es el médico rehabilitador quien hace la evaluación, define el diagnóstico y diseña el plan de rehabilitación. El tratamiento rehabilitador especializado por médico fisiatra en centros de mayor nivel busca cumplir objetivos y esos objetivos los dividiremos en un objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general busca mejorar y mantener el alineamiento de la rodilla en el plano frontal, buscando que las carillas articulares estén horizontales y paralelas. Entre los objetivos específicos tenemos la preparación y mejora del tono muscular con diferentes medios físicos como compresas calientes y la hidroterapia. Mejorar la movilidad, mejorando los rangos articulares, se aplicarán aquí técnicas manuales y ejercicios de fortalecimiento muscular. Con respecto al manejo conservador, el médico rehabilitador, de acuerdo al grado, definirá si el manejo va a ser solamente con ejercicios fisioterapéuticos o añadirá algún ortético, pudiendo ser calzados ortopédicos o, en su defecto, algunas ayudas como monotutores para alineación de miembros inferiores. La indicación para el uso de ortéticos estará a cargo del médico fisiatra, el cual se encargará de valorar el tipo de ortético que indicará para cada paciente. Por lo general, el tratamiento con órtesis se da en pacientes mayores de 2 años, como se observa en la foto. Puede ser el uso de alguna férula nocturna, alguna férula correctora para varo o el uso de monotutores. Además, el médico valorará si es que necesitaría ser referido a un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, como la epifisiodesis u osteotomía, por lo general están indicados en casos severos asociados a displasias óseas, acondroplasia, displasia epifisiaria, condrodisplasias metafisiarias o los pacientes que no hayan respondido a tratamientos conservadores. Referencia a nivel de atención con médico rehabilitador. Todas aquellas deformidades que consideramos patológicas deben ser derivadas para la evaluación con un médico especialista. Dentro de la edad varoide, es decir, de 0 a 2 años, considerar una distancia intercondilar mayor o igual a 6 centímetros es considerado patológico. También es considerado anormal cuando los niños tienen más de 2 años. Todo varo es patológico. Aquellas deformidades asimétricas e irreductibles también son patológicas. Diagnóstico y CIE-10. Genovaropatológico. M21.1. A continuación, les presentamos la bibliografía utilizada para la presentación. Muchas gracias por su atención.